Muy buena, mi gente. Qué gusto verlos acá. Esto es Partiendo de Cero. Y en esta ocasión nos acompaña una vez más Manuel Navalón, el chilote Manolo, porque esta vez queremos hablar de algo bien específico, ¿cierto? Eh, Básicamente de la educación, de cómo de cómo ha estado desarrollándose la educación en Chile, de todas las promesas que se nos hicieron de que la educación iba a mejorar en calidad, en menor costo o en gratuidad totalmente. Eh, pero, ¿qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, bueno, muy buenas noches, Manuel, qué gusto verte acá. Muchas gracias por tu tiempo. Hola, ¿cómo estás, estimado? Ujú. No, gracias a ti nuevamente por la invitación. Siempre es un gusto estar acá en tu canal, en tu Gracias. casa. Así que, bueno, vamos a hablar de educación. Excelente tema, me parece muy bien. O sea, para empezar de lo más básico, o sea, ¿te acuerdas? Obviamente todos fuimos estudiantes en algún momento y yo me acuerdo perfectamente los defectos de las virtudes que tenía la educación cuando yo estaba en el colegio. La tremenda diferencia que había entre colegios privados, entre colegios públicos, por lo menos de la boca para afuera. La gente que estudiaba en colegios públicos tenía una visión de los colegios privados que no tenía mucho que ver con la realidad y viceversa. Eh, la presión que había para el estudiante para salir adelante era muy fuerte. Eh, los profesores, yo recuerdo que siempre se estaban quejando de lo poco que ganaban, de que tenían que trabajar en tres o cuatro colegios al mismo tiempo. Pero ¿cómo viviste tú tu etapa de estudiante? Eh, a ver, mira, la recuerdo perfectamente. Mm. Eh, yo soy de los ochenteros, Ujú. tengo muy buena memoria, así que estaba pensando mientras te escuchaba y es un poco melancólico acordarse de esto, trae bonitos Mm. recuerdos, pero bueno. Eh, Pucha, yo empecé a estudiar en un colegio rural, fíjate. Ujú. De hecho, mandarle un saludo ahí a mis profesores de la escuela rural G400 Santa Rosa. Alto. Empecé en el año 86 ahí en ese colegio, Ya. mero básico. Eh, Mira, la verdad es que cuando uno es niño, uno quiere ir al colegio nomás, pero después cuando tú maduras y piensas en eso y lo recuerdas, fíjate, eh, analizas qué era lo bueno y las deficiencias que podría tener el sistema en ese tiempo. Yo lo bueno que rescato de esa época era el respeto que había hacia los profesores. El profesor era una autoridad, su palabra era ley, ¿cierto? Era lo que tiene que ser un profesor, una autoridad en el colegio. Si bien no teníamos una gran infraestructura en ese tiempo, y la educación básica era bien básica, porque matemática eran las cuatro operaciones básicas, ¿cierto? Aprender a escribir, a leer bien, qué sé yo, en castellano, que era en ese tiempo. Y teníamos cuatro asignaturas, no teníamos ni siquiera idioma extranjero. Y fíjate que los que llegábamos a octavo básico era un tremendo logro, un gran logro, porque ya pensar en la enseñanza media en esos tiempos eran palabras mayores. Siempre recordando que era un colegio rural, la ciudad más cercana era donde había liceos, era Osorno. Y bueno, y las condiciones económicas en ese tiempo no eran tan buenas, pues estábamos saliendo de una crisis mundial, crisis nacional tremenda. Entonces ya llegar a octavo básico era un tremendo logro. Y los profesores, como te digo, claro que eran mal pagados. Siempre lo he dicho, los profesores no debieran ser mal pagados. Y bueno, recordar algo malo de esa época, fíjate que me cuesta un poco. Como te digo, no teníamos una buena infraestructura. Hoy día está todo, cada niño tiene su computador. Nosotros contábamos con palitos, con porotos, ¿cierto? Hoy día hay salas de computación, hay tremendas bibliotecas en los colegios, cosas que nosotros no teníamos. Sí.
pero no podría destacarlo, fíjate, como algo malo porque eran otros tiempos. Yo me quedo con lo bueno, Es que con el respeto que tenía el profesor. yo creo que por ahí va la cosa, es decir, el profesor se le tenía respeto, pero también el profesor tenía que tener respeto por sí mismo. Algo que yo vi mucho en mi época de estudiante, yo soy un poco mayor que tú, yo entré en el año 78 a primero básico, eh, Ya, que fui viendo a medida que pasaban los años, que a medida que los profesores iban llegando profesores más jóvenes, los profesores más jóvenes siempre se estaban quejando de lo poco que ganaban, quejándose de que tenían que estar trabajando tres y cuatro colegios al mismo tiempo. ¿No? O sea, se iban de mi colegio, que era en la mañana, se iban al colegio de la tarde, que estaba a 2 cuadras más allá, y después, si les quedaban energía, iban y tomaban un colegio en la noche. ¿No? Y bendito era el que tenía esa oportunidad de trabajar en tres colegios, porque sí, pues, en el colegio donde yo estudié, ujú. eh, el colegio más Era el próximo único, estaba a 6 kilómetros claro, y era el y era la único, misma situación. era el único que tenía disponible. Y claro, se siente muy bien, se oía muy bien, pero imagínate cómo llegaba ese profesor al día siguiente en la mañana después de haber dormido 3 horas y haber revisado tres colegios. Eh, yo los veía siempre de mal humor. Eh, el respeto de repente se ganaba con malas palabras, o no con malas palabras, sino con malas actitudes. Después me di cuenta que empezaban a deshacerse de los alumnos. Y esa era una realidad que había en un colegio particular que yo estudié cuando chico, del cual yo me fui en primero medio más o menos. Bueno, claramente son distintas realidades, ¿no? Esa era la realidad que había en Santiago y por supuesto estaba todo ese asunto de estarse quejando de la situación política. Siento que nunca se tocó el tema político en el colegio. ¿Mm? Mm, Fíjate que no, mm, pero por lo demás era bien sacrificado ir al colegio, exacto, por lo menos para nosotros, los sureños. sí, Teníamos que caminar varios kilómetros con lluvia, ¿cierto? Con escarcha en las mañanas. En el sur hace mucho frío. sí, sí, era emblemático, yo me acuerdo, era muy emblemático decir que lo sacrificado que era estudiar en zona rural, pues, Y, mm, y qué decir para los profesores, pues. exacto. Y llegaban profesores jóvenes, ¿cierto? Que estaban empezando sus carreras. Mm, Eh, Muchos de ellos andaban a pie, a dedo, ¿cierto? claro, Porque ellos eran, la mayoría eran de Osorno, eran chicos jóvenes que habían salido de la casa de los papás y se iban a trabajar al campo, donde claro, habían casas al lado del colegio para que pernoctaran los profesores. claro. Y ellos el fin de semana volvían a ver a la familia y andaban a dedo. Era común verlos a dedo, ¿cierto? Con su maletín. Mm, Y era sacrificado también, y eso yo lo destaco, que era un gran sacrificio que hacían los exacto. profesores. Pero independiente, como te digo, independiente de la realidad de cada colegio, independiente de la tecnología, que eso es inevitable. ¿M? Eh, hay cosas que sí yo rescato de la educación que tuvimos nosotros, es que era eso, el respeto al profesor, el respeto al hecho de estar en un colegio, el respeto de estar estudiando y sentir que estar en el colegio y estar educándote era algo valioso, era algo importante. Sí, claro, por supuesto. Era, a ver, era algo superior ya para nosotros saber leer, saber escribir, Ujú. saber entender lo que leíamos. Era un orgullo, fíjate que, a ver, decirle a nuestros padres, eh, no, yo sé sumar, yo sé restar, y si había Ujú. que sacar alguna cuenta, tú agarrabas el lápiz, ¿cierto? El cuaderno y te hacías la cuenta, Ujú. y uno se sentía maravillado por eso, pero eran esos tiempos de Claro. que la educación se echó a perder, se echó a perder. En eso estamos claros, la educación perdió el norte, y, y eso está, nadie puede decir lo contrario. O sea, pregunta, la educación perdió el norte en el sentido de que la educación tenía un objetivo, ¿cierto? La educación tenía el objetivo de que, primero, de que tener un pueblo que tuviera educación, ¿m? Que supiera, tal como dice, que supiera leer, escribir, saber las cuatro operaciones, saber
en qué país vive, por qué se llama, por qué Chile se llama como se llama, ¿m? En qué momento empezamos a ser Chile y en qué momento empezamos a hablar castellano, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Son como cosas Sí, básicas que tienes que saber de tu propio país. Y el otro norte es decir, bueno, la educación que tienes te tiene que ayudar a desarrollarte, a tener más cultura, a tener mejores trabajos, a tener una vida con menores dificultades si es necesario, de que puedas ocupar tu conocimiento para salir adelante. Pero eh, mm, las- mira, fíjate que a ver, me haces acordar de algo con esta pregunta, sí, ¿cierto? La educación que nosotros tuvimos también tenía algo de la vida cotidiana, ujú, porque me acuerdo que habían dichos populares en el colegio que se usaban mucho. Si no ayudas a ensuciar, o sea, si no ayudas a limpiar, no ayudes a ensuciar, exacto. cosas así. Y, y fíjate que aprendíamos no solamente a leer y a escribir, a sumar y a restar, Mm, aprendíamos a hacer aseo de la sala, aprendíamos a respetar a los mayores, cosa que también hoy día se ha perdido, mm, junto con la educación, por supuesto, y, y eran más que enseñarnos conocimiento de los libros, digamos, nos enseñaban valores, nos enseñaban a vivir en comunidad, y eso hoy día no existe en los colegios, no existe ya. Ahora, si tú me preguntas en qué momento la educación perdió el rumbo, eh, yo quiero hacer un paréntesis ahí, diferenciar y referirme a la educación pública, que fue la sí, educación a la que yo tuve acceso, ¿cierto? Mira, yo creo que la educación pública perdió el norte, de hecho a perder, cuando pasó a ser municipalizada. ¿Por qué? Todos nos preguntamos por qué se perdió el norte de la educación cuando pasó a ser municipal. Mira, hubo una gran oportunidad de que la educación pública mejorara cuando pasó a ser municipal, porque estaban los alcaldes ahí, claro. encima, con su equipo, estaban cerquita, y ya no era esto que venía desde Santiago, desde el ministerio. Entonces, ¿qué pasó? Los alcaldes empezaron a cometer las faltas de chorearse directamente, digámoslo, de chorearse las lucas que estaban destinadas a educación en ese tiempo, y eran algunos bastante complicados por eso, ¿no? A desviar los fondos que eran de la educación. ¿Y qué pasó cuando la educación se empezó a echar a perder? Los profesores empezaron a desertar de la educación pública y se fueron a la educación privada Mm, o a la educación particular subvencionada. Y ojo, que también se llevaron a los mejores alumnos. claro. Los mejores profesores se fueron migraron a esa educación y se llevaron a los mejores alumnos, porque los colegios privados o particulares subvencionados se tomaban la licencia de poner un filtro, ¿cierto? Y recibir solamente a los mejores alumnos, a los que tenían mejor comportamiento. ¿Y qué quedó en la educación pública? Quedaron los alumnos que no tenían buen rendimiento, el que era problemático, el que era desordenado, ¿cierto? Y eso le complicó mucho más la existencia a los profesores de la educación pública. Y ahí es donde se echó a perder la educación. Ahí fue donde ya empezó a quedar la grande. Y bueno, y si me preguntas cómo se siguió echando a perder, fue cuando eh, se dejó de enseñar en base a la verdad y se empezó a enseñar en base a la obediencia ideológica. Ahí se terminó de rematar la educación pública. Y ahí están los resultados que tenemos hoy en día, en pleno año 2025, donde tenemos niños que fabrican molotov en algunos liceos. No digo que todos, Sí, pero es así. Ese fue yo, a mi parecer, a lo mejor alguien puede pensar distinto, no lo sé, ujú. pero a mi modo de ver las cosas, yo creo que eso fue lo que pasó. Cuando, cuando cada municipio se tenía que hacer cargo de sus colegios. Sí, y lo hicieron mal, pudiendo hacer una gran labor, lo hicieron mal.
hablaste recién del adoctrinamiento. O sea, eso Sí. tiene, o sea, ¿qué tanto? O sea, la pregunta es qué tanto de educación se está entregando y qué tanto de adoctrinamiento estamos entregando, tal como dice. O sea, ¿estamos entregando la verdad como es o la estamos entregando filtrada en a lo que yo creo? ¿No? A ver, Qué tanto hay de cada cosa? Es decir, eh, y- pucha, yo creo que hay más de adoctrinamiento que de una educación real. Porque hoy día tenemos profesores, ¿cierto? Te pongo un ejemplo para no politizarlo. sí, Si tenemos un profesor vegano, que hoy día está muy de moda ser vegano, ¿cierto? Ahí la mayoría de los cabros jóvenes ya quieren sí, ser veganos, quieren verse regios, ¿cierto? claro. ¿Por qué ese profesor tiene que imponerle a los niños que sean veganos? No se puede, no se puede, el profesor no está para eso. Es lo mismo que si el profesor tiene un determinado color político, ¿cierto? No puede enseñarle a los niños en base a su color político. El profesor está para enseñar en base a la verdad, lo que te decía recién. Ahí perdió el norte de la educación, cuando se dejó de enseñar con la verdad. Y eso es lo que hoy día está sucediendo. No digo que todos, pero una gran mayoría. Lo vemos en muchos colegios, ya está en las noticias, ¿cierto? Donde el adoctrinamiento hoy día ya ni siquiera es camuflado. El adoctrinamiento es ahí, cara dura. Y ese es un tremendo error. Sí. A ver, todos hemos escuchado historias de gente que tiene a su hijo en los colegios donde empiezan a contarle la historia de, oye, así no es como me la contaron. Y el problema no es ese. Si tú le respondes, no, es que así no es como me la contaron, eh, te puede hasta ir mal, pues, o sea, Sí, se, pues. se empezó a ir contra de la verdad oficial, algo que se peleó tanto durante tanto tiempo, sí, no, es que pero cambiamos de una verdad oficial, cambiamos a otra, es decir, pues yo me acuerdo que tú podías discutir, o sea, incluso en esa época tan horrorosa como dicen de aquí. Yo me acuerdo que igual podías discutirlo en clase. Sí. Hoy día no se puede. Hoy día el alumno que tiene un pensamiento más crítico, ¿cierto? Tiene que permanecer piola, callado. Claro. Si quiere Bueno, terminar su carrera, al menos en la universidad, tiene que quedarse sobre, calladito. sobre todo en la universidad y lo que el otro día me preguntaba también, decía que entonces en las escuelas de educación, en las escuelas de profesores, en la universidad es donde se enseña pedagogía. ¿Y qué se está enseñando? Deberíamos tener un profesor acá que nos cuente eso. O sea, Sí, sería interesante invitar a un profesor al programa, ¿eh? sí. Sí, podemos hacer algún nexo por ahí. Porque, Un no, lo que pasa profesor. porque aquí estamos especulando también, estamos opinando, pero también, pues, desmitificar a César, que realmente, es verdad que los profesores están ganando tan poco, es verdad que se está pasando tan mal, es verdad lo que se enseña en las universidades, qué es lo que hay que hacer para para terminar los ramos sin tener problemas, no sé. Estamos, lo que yo veo, Claro, en eso. lo que estoy viendo yo son los resultados. Tenemos Ujú. colegios emblemáticos, no solamente los famosos colegios emblemáticos de Santiago, sino que colegios que eran súper prestigiosos, que de pronto ya no que de pronto ya son más conocidos por otro tipo de cosas. Es decir, o sea, tenemos el Instituto Claro. Nacional que ahora es famoso porque hacían clases para hacer bombas Molotov. O que llegaban los tipos de overol blanco a preparar cosas. O la última vez cuando amenazaron a una profesora y le tiraron, no sé, parafina, algún líquido inflamable, le tiraron encima. O sea, ¿Mm? Claro, entonces, bueno, eso ya no es, claramente eso no es un colegio que esté impartiendo formación académica o educación, como queramos llamarle, eso ya ¿Mm? pasa a ser tipo una escuela de guerrilla. Y Están formando. sin embargo, tienen un centro de extensión como una universidad, están transmitiendo obras de teatro, están haciendo un montón de cosas. eh, pero el asunto es qué está pasando ahora, ¿eh? ¿Qué es lo que se está enseñando ahora en las escuelas chilenas? ¿Mm? Y sobre todo, ¿qué grado de independencia tiene un colegio, como le llaman, el proyecto educativo? ¿Qué tanta libertad tienen en este momento para decir, ya,
Tenemos lo oficial, lo mínimo que tenemos que enseñarle a los alumnos, pero de ahí tenemos que enseñar qué es lo que le enseñamos nosotros. A ver, mira, yo creo que todavía, ¿Mm? para sintetizar un poco este Sí, sí. tema, yo creo que todavía quedan eh, algunos bastiones de Mm. aquella antigua educación. Quedan todavía por ahí en algún colegio rural, algunos Mm. profesores, ¿cierto? Sí. Que mantienen de una o de otra forma la resistencia, ¿cierto? A esta nueva forma de educación, entre comillas, pero son los mínimos. Y esos profesores, ¿sabes qué están esperando? Que haya un cambio en la política chilena para retomar eh, esa forma de educar y a eso añadirle, por supuesto, la tecnología y las nuevas infraestructuras que tenemos y no las estamos aprovechando. Eh, las libertades que pueda tener, a ver, yo ahí tengo mis dudas. Yo creo que hay un mínimo cierto que cumplir ahí de lo que debemos, o sea, de lo que se le debe enseñar a estos alumnos en este caso. Mm. Y de ahí yo creo que hay mucha libertad para enseñar otras cosas. Incluso en las mismas clases, historia, por ejemplo, en las clases de historia hoy día el adoctrinamiento es terrible, es terrible. Y a eso súmale que, a ver, se quitó filosofía. Todo el mundo se preguntará, a ver, por qué se quitó filosofía de la malla curricular? A ver, lo que yo pienso como Chilote Manolo, como Manuela Ujú. Navalón, ustedes entenderán que yo soy un hombre de campo, ¿cierto? La filosofía te invita a pensar, te invita, te exige, más bien dicho, a desarrollar un poco más la mente, ¿cierto? Como los grandes filósofos. Pero para los tiempos actuales, ¿cierto? Nuestros políticos no quieren gente pensante, pues. Por eso están eliminando todo lo que invite al niño a desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento propio. Lo mismo está pasando con la inteligencia artificial, pues. Es una herramienta tecnológica maravillosa, pero yo la restringiría en los colegios, en los liceos, porque, a ver, perdónenme los señores estudiantes, los señores profesores, pero pucha, la inteligencia artificial, el que aprende a dominar este tema, esta herramienta, eh, puta, no estudia, pues, Mm. no estudia, se convierte en flojo, en holgazán, porque eh, eso le hace todo en un trabajo que lo hacían en 2 días, esto se lo hace en un par de minutos. Claro. Ujú. Tú le ingresas un texto, ¿cierto? Y te lo transforma y te hace un discurso y todo, y creo que hasta los políticos lo están utilizando. Entonces yo creo que esto habría que restringirlo un poco en la educación. Si No bien es solo, cierto, es una maravillosa, pero hace daño. es que depende, es que también pues, depende cómo se use. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando chicos estaban horrorizados los profesores de matemáticas cuando apareció la calculadora. ¿Mm? Sí, pues, Y los sí, profesores dijeron, no, primero aprende a calcular tú, después ocupa la sí, calculadora y después la vamos a aplicar para lo que se necesita. ¿Mm? Pero que no sí, sea la pues, calculadora la que te haga la tarea, si puedes hacerla tú. ¿Mm? Y con todas las tecnologías pasa lo mismo, es decir, tú puedes agarrar la inteligencia artificial tal como está ahora. ¿Mm? Pero la inteligencia artificial no es como el genio de la lámpara decir, oye, hazme tal cosa, porque te va a hacer lo que sea, te va a hacer cualquier cosa y va a estar imprecisa, va a estar con problemas. Eh, Tú tienes que trabajar, uno tiene que trabajar y corregir cualquier error que te dé la inteligencia artificial. claro, Eh, sí, pero sería, sí, más que, por eso te digo, ahí no sé si estamos en desacuerdo o no, pero creo que más que restringir, hay que enseñarle a la gente cómo usarla. El problema es que las personas que te lo enseñan tampoco saben cómo usarla. ¿No? Tal como dijiste, o sea, si tenemos un político que llega y agarra, y que ya lo he visto, ¿no? Que llegan y agarran un texto de una inteligencia artificial y no le quitan el dato al fondo que te dice, esto lo sacamos de la inteligencia artificial tanto,
Eh, o sea, yo vi abogados que sus tesis sus tesis, sus proyectos de título eran copiados y sacados de internet y no le sacaban la dirección abajo. O sea, La flojera en su punto ahí, pues. exacto, o sea, y no cualquier abogado, son políticos y qué sé yo, o sea, son gente que se dedica, que está ahí trabajando y ganando sueldo. Hay un político norteamericano que dijo, sabes que trabajar en el Congreso debe ser el mejor trabajo que existe en el mundo, porque tú lo puedes hacer pésimo y te van a pagar igual y encima te bonifican. Así es, pues. Eh, pero volviendo a la educación, es decir, eh, lo que te decía antes, o sea, ¿qué tan libres son las escuelas públicas, que son las escuelas públicas? ¿Qué tan libres están las escuelas subvencionadas? Las privadas no digo nada porque las escuelas privadas son un mundo aparte. Se, Sí, se, claro. Eh, son tan mundo aparte que nuestros políticos que dicen que se han hecho llamar a sí mismos del pueblo salieron todos de escuelas muy privadas. bueno, y los hijos de los políticos están en los colegios privados también. Exacto. Y después Eh, Mira, yo creo que la educación pública y la Mm, educación particular subvencionada, yo creo que hoy día no mm, tienen ningún grado de libertad. sí, Ninguno. No, no tienen, porque perdieron la libertad con esto. Como te decía recién, quedaron los peores alumnos. ujú, Mira, te pongo un ejemplo, hay colegios, aquí mismo en mi región, me sí, tocó ver hace poquito el Liceo Politécnico, ujú, que tiene una edad ya es medio ancianito, ya tiene como 80 años, sí, y hasta tal cual, pero tal cual se creó. mm, Yo el otro día conversaba con una profesora, que aprovecho de mandarle un saludo a la señorita Isabel Millaguala, que trabaja en el Colegio ya, Politécnico, el Liceo Politécnico, y me decía, yo llevo hartos años acá, y vienen exalumnos y me dicen, pero oiga, si esto está igual, no han cambiado ni los cables. nada. Mm, Entonces, ahí hay un ejemplo de que la educación pública está muy abandonada, mm, sobre todo en las regiones más, más aisladas como la nuestra, pues. ¿Eh? Hemos tenido problemas en algunos liceos también, acá mm, en Isla Huicha, ¿cierto? En Melinca. Y es una prueba de que la educación pública está totalmente abandonada. Y eso que al principio conversábamos de la educación mm, eh, de calidad, no existe en la educación pública. No existe. No hay educación de calidad en la educación pública. No, aquí hay que hacer una reforma profunda para que la educación cambie. Y fíjate que voy a ir un punto más allá. Y, a ver, soñemos un poco. Soñemos que Chile se transforma, ¿cierto? Que tiene un buen presidente, buenos políticos, buenos alcaldes, buenos diputados, buenos senadores, qué sé yo, buenos gobernadores regionales, y quisiéramos hacer un cambio profundo en la educación pública. ¿Sabes qué es lo primero que yo haría para reforzar ese cambio? Es devolverle a los padres el derecho preferente a educar a sus hijos. Porque creo que la educación no parte en el colegio, no, la educación parte por casa. Porque hoy día vemos que si un profesor le llama la atención a un alumno, a los 20 minutos tienes al apoderado afuera de la puerta del colegio, increpando al profesor. O si, o si el apoderado, ¿cierto? El papá o la mamá en este caso, recibió una nota del colegio que Pedrito se portó mal, o Juanita se portó mal en el colegio, y el papá, puta, le llama la atención, o la mamá, qué sé yo, le habla un poco fuerte, este muchachito se va a la pieza, agarra el teléfono, llama a carabineros y a los 10 minutos tenés los carabineros parados afuera de tu casa.
porque le estás vulnerando el derecho al niño por llamarle la atención, por corregirlo. No, no, señores, hay que devolverle a los padres el derecho preferente de educar a sus hijos. Desde ahí tenemos que partir la reforma de la educación. O no sé si llamarle reforma, fíjate, yo lo llamaría retomar la senda de la educación. Y también, por supuesto, eh, la evaluación de los profesores. En todos los trabajos te evalúan. No existe un trabajo en el mundo donde no te evalúen. Si tú estás haciendo mal tu trabajo, bueno, tendrás una reprimenda del empleador, te dirá, bueno, no sé, Alejandro, tu trabajo no está haciendo el que te pedimos, no estás cumpliendo las metas, oye, Chilote, puta, lo siento, las metas no se están cumpliendo. Y bueno, yo veré cómo cumplo las metas o veré qué explicación doy, pero tengo que tener una supervisión, como en todo Claro. trabajo. Y los profesores también tienen que ser evaluados, pero evaluados en base a qué? Evaluados en base a un trabajo digno. Tampoco puedes vulnerar la dignidad de los profesores con esa evaluación. Tampoco puedes ser inquisidor, que si un profesor, no sé, obtiene malos resultados, llegar y cortarle la pega, no. Se tiene que hacer una investigación por qué este profesor obtuvo estos resultados. A lo mejor este profesor está en un colegio donde tiene niños vulnerables, porque tampoco le podemos pedir al profesor que haga la pega, ¿cierto? Y que tenga buenos resultados. Si en la población tenemos, a ver, en los niños tiene un curso de 40 cabros, donde tiene 30 cabros que son hijos de padres con problemas de drogadicción, a lo mejor uno de los dos padres está preso. Exacto. Entonces, también esas cosas hay que hacerlas, hay que hacer un trabajo muy de fondo para mejorar nuestra educación. Yo te podía contar el caso de una profesora recién titulada, muy cercana a mí, yo la conocí durante mucho tiempo, y que ella llegó feliz, porque llegó a un colegio vulnerable acá en Santiago. Renunció al día siguiente. Así es fuerte, pues llegó y la realidad es tal como tú decías, o sea, o no tenían o tenían padre ausente o no tenían los niños. Ella le tocaba la primera hora de la mañana, le tocó una primera hora de la mañana y los niños no se podían mantener despiertos porque probablemente no habían comido en la noche y no habían desayunado. Los niños solamente querían ir al colegio porque ya comían. Sí, pues. No había ninguna intención. Dice que trató de hablar, le trató de mover las mesas, le trató de... No había caso, no podía enseñarles nada. Al otro día dijo no, no, o sea, no necesitaba presentar su renuncia porque fue un puro día. Claro. Pero al día Eh, siguiente fue y dijo no, yo no sigo acá. Al día siguiente día siguiente incluso me dijo que estaba con ataque de pánico, no quería ir. Mira, date cuenta, Ujú. no estoy tan errado, fíjate, No, entonces no, que y le dijeron, es que y le explicaban, no, es que este es un colegio, le dijeron, es un colegio basurero. Así los llamaban, así, mal llamados, porque eran colegios para que, simplemente para que los niños tuvieran algo que hacer. No estaban interesados ni en que aprendieran, ni que, con suerte que comieran, sino era para que estuvieran ahí. Eh, y a mí me quedó dando vuelta mucho tiempo esa idea de que sí, pues, o sea, oficialmente nunca los van a llamar así, pero dentro de los profesores dicen sí, pues sí, hay colegios basureros. Y tú a ver, vaya a marcar cuota nomás. en esos colegios, Mm, mal llamados colegios basureros, mm, muy mal llamados, yo no estoy de acuerdo con eso totalmente, sí, donde se pierde una gran oportunidad de hacer un buen trabajo, fíjate, mm, ¿sí? Se pierde una gran oportunidad de hacer un trabajo modelo, de dar el ejemplo. Pero para eso los profesores necesitan herramientas, necesitan hacer algunas modificaciones. mm, A ver, ¿yo qué haría si tú me dices que los niños se quedaban cabeceando ahí porque estaban con hambre, qué sé yo? ujú, Lo primero que hago en la mañana es darles comida, pues. exacto.
darles desayuno. No, ¿Qué? tal como, mira, tal como dices, o sea, tú decís, por sentido común, decir, ya la primera hora de las 9 desde las 8 de la mañana hasta las 9 esa primera hora no se hace clase, sino que esa hora se desayuna. Claro, pues. Pero el ministerio te va a permitir hacer eso en un colegio. No, pues. Mm, Bueno, es lo que hablábamos recién, no tienen la sí. libertad de hacer cosas, pues. Mm, Porque hay un dicho muy, muy popular, mm. con la guata vacía las letras no entran. Obvio que no. Mm, Claro que sí, entonces primero hay que preocuparse de que esos niños coman, ¿cierto? Y ahí es donde hay que invertir, tener más gente más clever, ujú, asistentes de la educación que hacen un tremendo trabajo. Los asistentes de la educación, fíjate que yo no les llamaría asistentes, para mí son profesores, ujú, porque si bien no están eh, haciendo el mismo trabajo que los profesores, están haciendo tal vez un trabajo más profundo, que es la orientación de los niños. Entonces ahí es donde tienes que hacer un buen trabajo y observar a los niños. Como te digo, partir por darles desayuno en la mañana, su buen jarro de leche, qué sé yo, un par de galletas, un pan, no sé. Desconozco el menú que se dé en los colegios hoy día, pero yo partiría de esa manera. Y bueno, si tenemos un niño que está con algún problema, que lo vemos triste, que lo vemos que está llorando, bueno, habrá algún asistente, ¿cierto?, que se acerque a ese niño, mm. lo abrace, simplemente como tan simple como eso, un asistente que le dé un abrazo, porque son niños carentes de afecto. Y eso, fíjate que también se perdió. Eso también estaba en los colegios cuando yo estudié, cuando yo era cabro chico. Y bueno, habrá algún profesional, designarán algún psicólogo, qué sé yo, algún orientador, que por último consuele a ese cabro y le dé ánimo y le diga, oye, fíjate que mira, el niño que se explaye, que cuente qué problemas tiene en su casa, pero darle ánimo, tú estudiando puedes salir adelante, no cuesta nada, no cuesta nada, eso es ser humano, porque a nosotros nos gusta llamarnos seres humanos, ¿cierto? Ujú. En ese sentido hemos perdido la humanidad. Ah, cabro miércoles, ya, cabro desordenado, problemático, no pone atención, puta que es pajarón. No, pues, los niños por algo no se están poniendo atención en la sala, y en este caso es porque tenían hambre, o porque tenían sueño, porque hubo una balacera al lado fuera de su casa, porque el vecino tuvo fiesta en la noche, se emborrachó, qué sé yo, y tuvo la música a todo chancho hasta las 5 de la mañana, pues. Entonces esas son cosas que hay que trabajarlas. Esos colegios no deben llamarse colegios basureros, esos colegios tienen que pasar a llamarse colegios emblemáticos en algún momento. Pero para eso hay que hacer un trabajo fino, un trabajo fuerte, ahí poner recursos, poner buen personal. Eso haría yo. No sé, alguien dirá, Chilote está loco, no, no se puede hacer. Sí se puede hacer, sí se puede hacer. Eso es trabajar con las comunidades. Exactamente. Oye, ese es el asunto, pues, eso te iba a preguntar, y ya lo y lo estuvimos conversando ahora, o sea, ¿es necesaria una reforma estructural en el sistema de educación? Porque qué, Totalmente. sí, y los valores creo que van por ahí, ¿no? Lo que Eso decíamos tiene que... antes, ¿qué valores antiguos tenía la educación? Primero, el respeto al profesor, el respeto a la institución, el respeto a la sala, ¿m? Sí, pues, El respeto al hecho de estar estudiando, el respeto desde la casa hasta el colegio, decir, no, este chico está estudiando. Este chico está estudiando, está yendo a un buen lugar, merece que el lugar sea respetado y que su educación sea respetada. Eh, lo otro, saber qué es lo que quieres que aprendan. Que a veces, ¿qué pasa? Yo me acuerdo que ya en los 90 en los 2000 era mucha la crítica que decía que la educación estaba diseñada para crear obreros, decía. Porque tenías que entrar a una cierta hora, tenías que meterte en una sala, escuchar a una persona que se paraba en un podio poco menos, ¿m? A decirle lo que deben hacer y lo que no deben hacer, ¿m? Para que sean gente obediente.
que no cuestione, pero en este rato seguimos teniendo, diseñando gente que no es obediente, sino todo lo contrario, sino que es capaz de cuestionarte cualquier cosa, pero cuestionarte cualquier cosa sin ningún argumento. Lo que tú decías antes, elimina filosofía. ¿Y eso qué significa? La gente no pierde su capacidad de cuestionarse las cosas, pero se queda sin herramientas para responder. Claro que sí. Si tú tienes personas que no respetan a sus papás, a sus colegios, ya tenemos en las protestas, lo vemos en las noticias, lo vemos en todos lados, gente de 25, de 30 años, gritando y haciendo pataletas como si tuvieran 5 años. Sí, pues, Por ahí en las noticias se veía una chica de 25, 26 años eh, diciendo que ella es una niña. bueno, Es una niña eh, que es una niña que se dejó engatusar por un hombre mayor de no sé cuántos años. ¿Eh? que bueno, yo siempre he dicho, hay gente que tiene 50 años en el cuerpo y en la mente tienen 5. Yo tenía una conocida, una terapeuta, un día voy a citarla con propiedad, pero decía que en Chile la edad mental, en Chile la edad mental de los chilenos no pasa de los 17 años o 18 años. ¿Mm? Y en los sectores más humildes no pasa de los 23, 24, porque obviamente tienes que madurar más rápido, porque tienes más dificultades. ¿Mm? Pero aún así no madura más allá de eso. Tenemos gente de 50, 60 años que hace rabietas como si tuviera 15. Sí, pues, eh, mira, lo otro que yo, es una locura lo que voy a decir, a que me Sí, dale. perdonen los auditores. Sí, dale, dale. eh, lo otro que yo integraría o que yo le añadiría a la educación, eh, fíjate que una profesión de oficio, desde cuarto básico, ¿cierto? A cuarto medio tienes mucho tiempo, son 8 años, Mm, donde tú puedes agregarle a este niño una profesión de oficio. ujú, ¿Por qué te digo esto? Porque, a ver, yo he visto niños puta, le pregunto, ¿cómo te va en el colegio? Puta, tío, mal, po, mal, ando a patás con los cuatro. No sé si pasaré este año, cabros del liceo, mm, pero pásale una soldadora, pásale un torno, pásale un motor, que te lo arreglen, los tipos se lo saben, son habilidades natas que tienen esos niños, exacto. ¿cierto? Entonces yo creo que el niño al salir de cuarto medio debería salir con una herramienta adicional para defenderse en la vida. Yo recuerdo que nosotros cuando éramos en nuestra época de estudiante en esta Ujú, escuelita rural, G400 Santa Rosa, que la recuerdo con mucho cariño, sí. nosotros teníamos un huerto escolar, ¿sí? Había un espacio gigante de una porción de tierra donde nosotros sembrábamos de todo. Mm, Incluso teníamos un invernadero donde nos enseñaban eh, el cariño por la tierra, nos enseñaban a cultivar nuestra propia comida y a ser agradecidos con la tierra. Fíjate qué gran enseñanza. Fíjate qué gran enseñanza. Que cuando tú a la tierra le colocas semillas, la tierra te devuelve comida. correcto. Es una tremenda enseñanza. Hoy día, ni Dios lo quiera, ni Dios lo permita, hubiera una catástrofe. ¿Nos vamos a sentar todos en la plaza a llorar por comida, esperando que el gobierno de turno nos venga a dejar comida? Mm, ¿O vamos a ser capaces de producir nuestra propia comida? Los jóvenes hoy día no están preparados para eso. No están preparados. Ahora, un niño a ver, que tuvo una profesión de oficio como lo que yo te acabo de mencionar, sí. eh, a lo mejor el día de mañana este niño va a ir a la universidad y por esas casualidades de la vida, este niño fracasó en la universidad, le fue mal en la universidad. Dios quiera que a todos les vaya bien, por supuesto, pero a algunos les va a ir mal.
¿cierto? Ese niño va a tener una profesión de oficio que la aprendió 4 o 5 años atrás. Ahora, hay muchos niños que van a la universidad y tienen que trabajar, ¿sí? Tienen que trabajar para costear sus estudios. Hace, a ver, un mes atrás yo tomé clases de inglés. Entonces, mira, la niña que vino acá a darme las clases de inglés me dice, yo estudié en la Universidad de Concepción y tuve que trabajar al mismo tiempo Claro. para poder costear los gastos propios de la educación superior, Ujú. para poder pagarme un arriendo, ¿cierto? Comprarme comida, ropa, qué sé yo, pero tuve que trabajar, hacer las dos cosas. Claro. Entonces, qué maravilloso sería que estos niños, al salir de cuarto medio, desarrollen esta profesión de oficio que es a lo que a ellos les gusta hacer, Mm. a lo mejor hasta como un hobby, pero Mira, va a tener una herramienta para defenderse en la vida. mira, por dar un ejemplo, o sea, lo mismo que dices, una profesora que, la misma profesora que yo, de la que yo te hablaba, eh, ella sabía manejarse con Excel, sabía algo de administración, cosas que fue aprendiendo por un lado o por otro. Y ella trabajaba en el área administrativa de un hotel en Providencia. Ella no trabajaba recibiendo gente ni viendo las gente, sino que estaba ahí, se encargaba del registro de huéspedes, quién entra, quién se va, ella no tenía que tratar con gente. Y mientras estaba haciendo eso, estaba estudiando. Y así se pagó y así se financió la educación. Claro, Entonces, ¿ves? Una herramienta. a eso, no, si entiendo a lo que te refieres, o sea, porque hemos comentado un par de veces antes, o sea, tú sales de cuarto medio y lo he visto, o sea, he visto gente que sale de cuarto medio y no sabe hacer un Excel, A ver, no sabe yo te digo trabajar algo. con no sabe trabajar con el computador, no sabe trabajar con Word, o sea, puede agarrar el teléfono y verse todas las redes sociales y encontrar a todo el mundo, pero hacer una planilla para trabajar, no, ni idea. ¿Sí? Y yo voy más allá, mira. Sí. Eh, Nuestra educación básica, Ujú. la educación municipal, o educación básica y media, Sí. es tan paupérrima hoy día y las exigencias del mundo son tan altas que cuando tú sales de cuarto medio, y nos pasó a los ochenteros, ¿cierto? A Sí. muchos, salieron de cuarto medio con la ilusión de encontrar trabajo, entrar al mundo laboral, porque salir de cuarto medio para los ochenteros es una gran cosa, Sí. y se encontraron con una realidad muy distinta. Se pegaron un tremendo costalazo, porque tener cuarto medio ya, No, que ya te diste no. cuenta que estuviste 12 años en el colegio y para poder hacer Sí, pues, algo probablemente tengas que meterte 8 años a estudiar 8 años más otra cosa. sí, pues. Y mira, aquí en el sur de Chile, no sé si acá en Aysén, Mm. pero en la región de los lagos, ¿cierto? Hay muchos liceos agrícolas. Sí. A ver, que me entienda la gente lo que voy a decir. No voy a criticar al liceo agrícola. Yo no voy a cuestionar su labor. Entiendo que yo soy, bueno, entendiendo que yo soy hombre de campo, ¿cierto? Yo sé lo que es trabajar en el campo y yo sé lo que es enseñar en el campo. ¿Sabe dónde yo hago la crítica, estimado amigo? Ujú. Es en la práctica. En la práctica de los niños que salen de esos liceos agrícolas. Ahí es donde está mal enfocado. A ver, la realidad, ¿qué es un técnico agrícola? Un técnico agrícola es un trabajador de campo, ¿cierto? Que viene preparado con herramientas técnicas. ¿A qué me refiero? Ujú. Que es un tipo que te va a saber manejar una sala de ordeña computarizada, Claro. que es un tipo que sabe hacer inseminación artificial, que es un tipo que te sabe llevar un registro computacional qué sé yo, de una cantidad de ganado, Ujú. que es un tipo que te puede saber administrar un huerto de arándanos, un huerto de Exacto. cerezo, lo que sea. Un tipo, tal como dice, un tipo que va a agarrar una chacra y la va a convertir en un huerto. Ya, De ese huerto tipo, y de huerto a una empresa. ¿Sí? claro, ese tipo es lo que nosotros quisiéramos que salga de un liceo Claro. agrícola y que es lo que debería salir de un liceo agrícola.
Pero para eso, ese cabro, ¿cierto?, tiene que tener una buena práctica. Mm. ¿Y qué se hace hoy día en la práctica? Y esto no me lo puede discutir nadie porque yo lo vi. Los niños se van a los campos, ¿cierto? A los fundos, como se llaman acá en Chile, Mm. a hacer su práctica. Para empezar, en algunos campos no les pagan las prácticas. O sea, en tu primer trabajo, en tu primer acercamiento a la vida laboral, te estafaron, pues. Te hicieron trabajar 3 meses sin darte un peso. Exacto. Confórmate con la práctica. No, pues. No, pues. Eso no puede ser. Tiene que haber una reforma en la ley donde el trabajo de este niño que fue a hacer práctica tiene que ser remunerado. No le podéis pedir a alguien que trabaje gratis, pues si es su primer acercamiento al mundo laboral. No le puedes pagar con la práctica, no le estás haciendo un favor. No, de ninguna manera. Además, a ver, en mi experiencia, que yo trabajé en campos lecheros, siempre a campos ganaderos, los niños los mandaban a cortar las zarzamoras, a guardar fardos, ¿cierto? Las pacas estas de heno, y, pero en lo que los niños iban a aprender, no ni los pescaban porque los consideraban un estorbo, pues. No, pues si te mandan chicos a trabajar gratis, No los podía no los, aprovechar de to- esa manera. no los tomas en consideración porque no te está costando. No, pues hay que enseñarles, pues. Si estamos en un campo lechero y a ese niño le gusta la producción de leche, ¿cierto? Que tiene varias áreas. Es producción, reproducción y alimentación. Ujú. Instrúyelo en esas cosas, pues. No puede ser que un niño haga su práctica 3 meses y no sepa inyectar una vaca, pues. No puede ser que este niño vaya a hacer su práctica 3 meses y no sepa ordeñar. No puede ser que este niño esté 3 meses en un campo lechero y no sepa identificar una vaca enferma. Claro. No puede ser, porque ese niño no pasó ni cerca de las vacas. Ese cabro de la práctica, al terminar su práctica, tiene que saber ordeñar, tiene que conocer al revés y al derecho una rutina de ordeña. Tiene que saber inseminar, la inseminación artificial a la perfección, porque tiene 3 meses ahí con el monitor, el encargado del campo, para perfeccionar eso. Tiene que saber podología, que es una cuestión muy importante en los campos, la salud podálica de las vacas. Claro. Tiene que salir ese niño, terminar su práctica sabiendo todas esas cosas, manejar una sala de ordeña al revés y al derecho. Pero la gran mayoría de esos cabros no pasan ni cerca de la sala de ordeña, ¿me entiendes? Ujú. Entonces ahí donde tenemos otra falencia en la educación, en los colegios, en los liceos agrícolas, que por supuesto son muy necesarios, porque en el campo se necesita gente capacitada, y qué bonito que todos los trabajadores agrícolas sean capacitados, pues, que tengan a ver, la capacidad de solucionar los problemas que surgen día a día en el campo. Maravilloso sería eso, pero no se está dando, porque hay un error ahí, hay un escollo ahí en esa educación, que es la práctica. La práctica está mal enfocada. Y esto te lo digo con conocimiento de causa. De la mayoría de los liceos no hay supervisores de práctica, porque a ellos qué les interesa que el campo le dé la práctica al niño, Ujú. ¿cierto? Y haga lo que haga, total, a fin de año, ya a final de la práctica, el encargado del campo le ponga la firma a la práctica y se fue el cabro. No, pues. Y los agricultores, los ganaderos, una gran mayoría, no digo que todos, pero una gran mayoría lo ven como una mano de obra barata o gratis. No abusemos, no abusemos, arreglemos esa parte. A ver, a lo mejor van a decir, no, pero si es que si se le exige al agricultor pagarle la práctica a estos cabros, nadie va a querer darle práctica. Bueno, ahí es donde tiene que entrar el Estado, pues. Si nos gusta gastarnos 27.000 millones de pesos en una primaria, Claro. invirtámosla en educación y pongamos la subvención ahí para que ese cabro tenga una práctica pagada, pues. Mm. ¿Ah? Y para que haya un interés de enseñarle a ese cabro lo que tiene que aprender.
Es que para eso tendría que invertir en tu gente, porque eso es una Claro, inversión en las personas. Y pero qué, pero qué mejor inversión que invertir en capacitación. es que creo que el negocio de la educación no está yendo por ahí. El negocio de la educación está yendo por otro lado, que probablemente requiere un programa completo para analizarlo, pero me parece que a mí que la educación se convirtió en un negocio cuyo objetivo no es precisamente sacar Bueno, personas educadas. no, no, pues, no, pues, claramente no. Yo creo que ahí tenemos el principal problema en nuestro país. Yo no sé, no puedo hablar apenas puedo hablar por mi propio país, no voy a estar hablando por los países de los lados. El país de al lado decidió eliminar el Ministerio de Educación y convertirlo en subsecretaría, lo cual encuentro que fue una movida inteligente porque también encuentro que el Ministerio de Educación es una movida política nada más. Bueno, una subsecretaría tampoco deja de ser una movida política. Sí. Fíjate que yo no lo haría. Mm, Si Lote Manolo, presidente de Chile, dijo Soñemos, no ujú, eliminaría el Ministerio de Educación. ya. Yo lo conservaría, pero lo Politizar. lo despolitizaría. El Ministerio de Educación no puede ser político, no, de ninguna manera. Y el ministro de Educación tiene que ser un tipo, a ver, un capo. No puedes poner cualquier peleuche en el Ministerio de Educación, ni en la subsecretaría, ni en la Ceremi. No podéis poner a cualquier peleuche, porque estamos hablando, fíjate, mira lo que te voy a decir, estamos hablando de uno de los temas más importantes de un país. No es cualquier cosa. Estamos hablando de la educación de nuestros jóvenes, del futuro de nuestro país. No, no puede, no cualquiera va a tener la educación en sus manos. No podemos partir mal desde arriba. Entonces, por eso hay que despolitizarlo. Hay que tener un ministerio que sea a ver, más autónomo. Y las mallas curriculares, lo que se enseñe en los colegios, tiene que ser muy bien pensado. Y a eso súmale que a la educación, a ver, hay que quitarle el lenguaje inclusivo. Eso también. Ojo, ojo con lo que voy a decir, que no me malinterprete la gente, Mm, porque también en el lenguaje inclusivo está incluido el lenguaje de señas. Ese tiene que quedar. La lectura braille también tiene que quedar. A lo que yo me refiero con quitar el lenguaje inclusivo es al todes, a leyes, al chiques, todas esas payasas que inventaron ahora, eso hay que quitarlo. Eso hay que quitarlo. Eso está de más. Y los niños tienen que aprender a decir presidente, no presidenta. exacto. Aunque sea una mujer quien presida, tiene que ser presidente. Porque el cargo se llama presidente. Presidente. Porque Está se habla. refiriendo al cargo, no al individuo. Además está con él, ¿para qué lo estamos cambiando? Nadie dice presidente. A ver, entonces yo tendría que decir, mi hijo es cantanto Claro. o mi hija es cantanta. No, Exacto. pues, Exacto. O sea, presidente, ahora viene de presidir. ¿Quién preside? exacto. Da lo mismo que hombre o mujer. El cargo es presidente. Punto, San se acabó. Mira, No hay que Raya, discutir. Raya Palazona, creo que hay varias cosas. Primero, cuando dicen, es cierto, hay que despolitizar. Mira, todo es político, de eso creo que estamos de acuerdo. Lo que pasa es que no todo es política partidista y no todo es política ideológica. Sí, Hay una política educacional, es decir, qué es lo que son el tipo de personas que queremos que Chile tenga. Queremos que los chilenos sepan leer, escribir, saben las cuatro operaciones, sepan lo que decía antes, sepan cómo se llama su país, por qué se llama así, dónde empieza, dónde termina. ¿Mm?
saber cuál es su cultura, cuál es su tradición y cuál es y cómo diferenciarla de las otras, y aprender a tolerar las otras y aprender a aceptar a los demás, sin ideología de por medio. A ver, eh, la política hoy día muy mal mirada, sobre todo en nuestro país. Tú hablas de política, no, la gente de lejos te produce un rechazo automático. Y lo encuentro válido, porque la política ha defraudado a la ciudadanía. Pero ¿por qué la política ha defraudado a la ciudadanía? Porque la política dejó de ser una política científica, dejó de ser ciencia, dejó de ser arte para transformarse en política ideológica. Esa es la política que le hace daño a las naciones, la política ideológica. Cuando la política es científica, cuando es ciencia, cuando es el arte de hacer política, eso engrandece a los países, a las naciones, las hace crecer económicamente, eh, las hace crecer como personas, con valores, forma grandes personas, grandes profesionales, en todo ámbito, desde el más pequeñito hasta el más grande. Pero cuando la política se transforma en política ideológica, estamos mal. Sí, cuando, a ver, los políticos hablan de hacer grandes transformaciones, de refundar carabineros, de refundar las Fuerzas Armadas. A ver, si vamos a hablar de refundaciones y de transformaciones, lo primero que hay que refundar es la política. Exacto. La política tiene que ser científica, no ideológica. Esa es la transformación que hay que hacer. Y fíjate que viene de la mano con la educación. Es un tremendo trabajo que queda por delante. Exacto. Porque tal como dice, o sea, cualquier político, cualquier persona te puede decir, ay, quiero refundar Carabineros, pero ¿cómo lo vas a hacer? Ese es el asunto. Si todo el mundo puede querer cosas, pero los que saben cómo hacerlo, esos son los que escasean. Además, ¿con qué moral puede decir un político hoy en día queremos refundar carabineros? No, pues, ¿cómo vamos a querer refundar a carabineros si en los colegios, ni siquiera en los colegios básicos, en los colegios prebásicos, Ujú. las profesoras o en el kinder, qué sé yo, gritaban Piñera, etcétera, 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 Piñera Exacto. Q? No, pues, ¿No? Pues, partamos por ahí primero. ujú. O sea, qué mejor ejemplo que la educación perdió totalmente el rumbo. Ujú. Hay No mucho, puedes tener los niños gritando estupideces que ni siquiera comprenden. como siempre, hay mucho que hacer. Sí, pues, Ujú. así es. Bueno, mira, por último, yo me quería tomar la licencia, ¿cierto?, de enviar un saludo Ujú. siempre eh, a la gente de Aysén, a todos los chilenos, a mi pareja, por supuesto, Ujú. que nos está mirando, pero muy en especial quiero enviarle un saludo a los profesores. A ver, perdónenme los que no me acuerdo, a mis profesores del colegio de la Escuela Santa Rosa, a la señora Orieta Ampuero y a don Freddy Gimpel, a los profesores donde terminé mi enseñanza básica, eh, don Rolando Soto, eh, la señora Ana Herrera, Argia Peters, Pedro Godoy Villanueva. Mira si no está tan mala la memoria. Pero también enviarle un saludo a los profesores del IPA en Coyhaique, a don Guillermo, a don Raúl, a todos, y a la gente del Liceo Politécnico, pues, de aquí, de nuestra ciudad de Aysén, a toda esa gente que hace el esfuerzo día a día de enseñar en ese colegio. eh, Ahí tenemos a un baluarte, fíjate, la señorita Isabel Millaguala. eh, Hay niños que han salido del Liceo Politécnico de Aysén y que hoy día están en la NASA, pues.
no están en cualquier parte. Entonces eso quiere decir que a pesar de que la infraestructura del Colegio Politécnico esté un poquito abandonada, el trabajo que están haciendo ahí los profesores es brillante. Y es uno de los pocos colegios que está haciendo un trabajo brillante. Es uno de los pocos colegios donde aún se conserva esa educación que teníamos y que la añoramos hoy día. Como siempre, agradecerte por la invitación y enviarle a todos los ciudadanos chilenos, a todos los ciudadanos de bien que aman esta patria, ¿cierto? Un gran abrazo, un gran saludo y muchas bendiciones. A mis amigos que andan navegando, hay tremendos temporales en este momento acá en el sur. Que Dios me los cuide, que Dios me los cuide y los lleve a buen puerto, buen fondeo y buena navegación. Muchas gracias. Gracias a ti. Y ahora que mencionaste a tus profesores, voy a mencionar algunos, empezar a recordar algunos, los que puedo recordar. Y probablemente ninguno de ellos esté con nosotros ahora. A Jorge Nostroza y su hijo Jaime, a don Juan Amurrio, caballero no, caballero ahí andaluz que gritaba y la voz se le escuchaba a través de todo el colegio. Y don Vicente Paz, que era un muchachito de 26, 27 años cuando nos hacía clases de castellano y espero que todavía esté ahí dando clases por ahí. Y pues, Listo pues. y ¿Mm? que tenga muy buenas noches. Saludos Muchas a todos. gracias, muchas gracias Manuel, que estén todos muy No, bien. Esto fue Partiendo de Cero y nos estamos viendo muy pronto. Los amigos no se olvidan cuando son los dos del sur. ¿Es todo, amigos?